Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, bueno, el día de hoy, dada la emergencia en la que nos encontramos a nivel de Bolivia, el hospital, frente a este problema, pues ha tenido la inquietud de hacer esta charla en la cual en la primera parte vamos a presentar una pequeña introducción de para que todos entren en el contexto de qué se trata esta alerta sanitaria. Y posteriormente la doctora Marielena Calderón, la infectóloga pediatra de nuestro hospital, va a hacer un recuerdo del tema de sarampión. ¿Ok? Entonces voy a empezar yo a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si es que ya se logra ver. Se ven las diapositivas, doctora, y se escucha bien. Perfecto. Entonces, bien, alerta sanitaria, la última alerta sanitaria ha sido declarada por la ministra de Salud el 3 de julio y en razón a lo que es los casos del nuevo caso de sarampión. Antes de entrar en ese contexto, voy a em, hacer un pequeño recuerdo de algunas cosas que son muy importantes cuando ya empezamos a hablar de, de este tema, ¿ok? Vamos a... Ya. Bien, tenemos que recordar algo muy importante antes de hablar de lo que es la alerta sanitaria para que tomemos en cuenta o nos demos cuenta del gran problema en el que estamos, ¿sí? Ya el 2000 en Bolivia se dio el último caso de sarampión que se presentó en la ciudad de La Paz. Al terminar este caso, pues ya el 2012, la OPS y la OMS declara que Bolivia está libre de sarampión. El 2006 se presenta el último caso de rubiola y de síndrome de rubiola congénita y es así que el 2016 nuevamente la OPS declara que Bolivia está libre de rubiola. Entonces, el 2012, luego el 2016 ya declaran a Bolivia como libres de casos de sarampión y libre de casos de rubiola. Luego, nuevamente, el 2023, o sea, el año pasado, en octubre, se recibe una visita de expertos tanto de la OMS y de la OPS, y nuevamente Bolivia es acreditada y recertificada y se declara nuevamente libre y no solo de sarampión. Se declara libre de poliomielitis, se declara libre de sarampión y se declara libre de rubiola. Poliomielitis, el último caso que se presentó en Bolivia fue en 1995, rubiola entre el 2015 y 2016 y sarampión el 2015 y 2016. Esto debido, uno, a las buenas, o sea, las coberturas por encima del valor que se espera para que no se produzcan los casos de sarampión, es decir, arriba del 90%, y todo el monitoreo que se ha venido haciendo a nivel Bolivia de todos los casos sospechosos de todas estas enfermedades inmunoprevenibles. Muy bien, todo iba bien hasta ahí, felices 2023, Bolivia libre de polio, sarampión, rubiola, pero el 29 de febrero del 2024, lamentablemente, se presenta una niña de 7 años de edad en la ciudad de Bermejo con los síntomas de el 13 de febrero haber iniciado con fiebre, 2 días después haber presentado el exantema, antecedentes de no tener vacuna. Esta pequeña consulta en su centro de salud en el cual por sospecha de dengue, porque también puede ser confundida por la fiebre y la erupción, es que se le toma serología el 19 de febrero y solo serología en esta fecha. Posteriormente, el 23 de febrero, se le hace un hisopado y también nuevamente serología. Se envían a Cenetrop, y el cual tenemos positivo tanto IgM como IgE para sarampión. ¿Qué antecedentes tenía esta niña? Pues no había viajado a ningún otro lado que no sea Bolivia. Ella lo más cercano que tuvo de viaje fue el Alto de La Paz. La niña cursó el caso de sarampión sin ninguna complicación y hasta antes de julio, o sea, antes de este año, de julio, ya la niña había sido dada de alta y no se habían presentado más casos y tampoco se supo cuál fue la fuente, ¿sí? Bueno, y nuevamente el 3 de julio del 2024, otro caso sospechoso se interna en el Hospital San Juan de Dios, esta vez un niño varón de 2 años de edad y 3 meses, igual sin antecedente de vacunas. Este niño empieza su cuadro el 14 de junio con fiebre, que se complica luego con náuseas, vómitos, consulta en el centro, en el Hospital San Juan de Dios, donde al identificar o al diagnosticar una neumonía y además un síndrome bronquial obstructivo y estar muy delicado el niño, lo ingresan a terapia intensiva el 17 de junio.
Estando internado en terapia intensiva, el 20 de junio, el niño presenta una erupción maculopapular y es ahí donde se toman las muestras 2 días después para como caso sospechoso de sarampión. El 24 de junio se da de alta al niño, gracias a Dios, sin complicaciones, y el 1 de julio los resultados IgM, IgG positivo para sarampión. Lo mismo, paciente que no tenía vacuna de SRP, ni una sola dosis, y bueno, este niño no está en Oruro mismo, pero es en la carretera entre Oruro y La Paz, ¿sí? Entonces, este caso es el siguiente caso, que ya con este tenemos 2 casos, y es así que nuevamente se lanza la alerta epidemiológica y se empieza a activar todo lo que es el sistema de vigilancia y la alerta que les menciono a partir del 4 de julio, ¿sí? Un poco más de recuerdo, hasta el momento a nivel mundial, hasta el 15 de junio del 2024, vemos cómo los casos de sarampión y rubiola siguen apareciendo en diversos países y el grupo más afectado pues sigue siendo el menor de 1 año y sobre todo el menor de 4 años, o sea, en general, menores de 5 años, ¿sí? Y con esto termino para luego ya dar lugar a la doctora Calderón. Fíjense cómo los casos sospechosos y luego confirmados por laboratorio en los países vecinos. Hasta antes de julio, claro, solo teníamos el caso sospechoso de la niña de 7 años que estaba de Bermejo, Tarija. Luego en el Brasil también un caso positivo y México, Canadá y fíjense Estados Unidos con más casos todavía, 151 casos, la Argentina 3. Entonces alrededor nuestro tenemos Perú, tenemos Argentina y Brasil que están con casos de sarampión, ¿no? Entonces, esto para que vayan viendo que ya tenemos 2 casos confirmados de sarampión y no solamente es en Bolivia, está Sudamérica y todo el mundo que estamos con este problema, pero esto realmente preocupa, ¿sí? Muy bien, entonces ahora le voy a dar paso a la doctora Calderón para que empiece con el recordatorio de lo que es el tema de sarampión. Adelante, doctora Calderón. Bueno, todos la Sí, conocen ya la doctorita, ella es nuestra infectóloga pediatra, capísima de nuestro hospital. Y bueno, pues hoy queremos recordar con ella lo que es el sarampión. Adelante, doctora. sí, Nairita, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a voy a continuar con la presentación. Igualmente, me avisas si se ve, Raúl. Ahora. Todavía no se ve. Sí, estoy compartiendo. Ahora ya se puede ver, doctora. Perfecto, lo voy a acomodar. Sí, ¿no? Ahora sí. Sí, se ve perfecto. Ya. No, esto. Un momentito, un momentito. Podemos activar nomás. Un momentito. Bueno, continuando con lo que Naidita anticipó, con la alerta que estamos viviendo, pues el hospital siempre se moviliza ante estos casos como una emergencia sanitaria. Y yo pues en este cuadrito os pongo que el sarampión se puede encontrar en todo el mundo, pese que obviamente hay países que, como Naida presentó, nosotros hemos estado libres del sarampión y rubéola y pues hoy nos encontramos con estos países de alerta. Para empezar, bueno, Doctora, un ratito, por favor. Sus micrófonos, por favor, apaguen sus micrófonos. sí, hay mucha Hay mucha interferencia. interrupción. Y los mayores, los adultos, solamente Raulito, ¿será que tú le puedes silenciar el micrófono al que esté? Creo que ya. Sí, doc, yo voy a silenciar. Gracias. Ya, doctora, adelante. Sí, sé quién tenía. Bueno, solamente como introducción, sabemos que la OPS, la OMS, y no solamente era para Bolivia, ¿no es cierto? Latinoamérica, ante el desafío de una alerta por sarampión, instaurada por la OMS-OPS, debido a bajas coberturas, que es lo que nos aflige y nos preocupa. ¿Por qué? Debido a bajas coberturas de primera y segunda dosis de la vacuna triple viral, y ante el aumento del sarampión a nivel global,
y la ocurrencia de casos importados en países de la región. Nosotros no estamos libres cuando ocurre esto, y para evitar la transmisión endémica de esta enfermedad, este organismo pide intensificar vacunación, vigilancia epidemiológica y una respuesta rápida a brotes, que es por eso que se va a actualizar este tema para que nosotros en cualquier momento, y que estamos viviendo, y desde el viernes hay una alerta, y han visto el viernes, nos decían 2 casos nuevos en Cochabamba, pero para todo el público asistente les cuento que los 2 casos son negativos. En este momento en Cochabamba no hay, pero puede llegar. Recordaremos la definición de sarampión, pues es una enfermedad febril exantemática, si no hay esto no existe, aguda, de alta contagiosidad, producida por el virus del sarampión. Entonces, una triada que tenemos que saber es que esta infección es transmisible, prevenible y de notificación obligatoria e inmediata. La etiología, el virus del sarampión, pues presenta la morfología típica, tenemos que recordar todos, y se llama de la familia de los paramoxivirus, pero dentro del género al que pertenece este virus es el morbillivirus. Por suerte, por eso la vacuna es tan eficaz, porque existe un solo serotipo y es el único virus que va a causar patología humana, o sea, no vamos a encontrar en animales. El periodo de incubación, que lo vamos a desarrollar y van a entender bien, porque es de 7 a 10 días hasta el inicio de la fiebre. 14 días hasta el inicio del exantema, pues no aparece todo en uno, tiene su tiempo. El total, 21 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ocurriera un caso en un jardín de un niño, el jardín se tiene que cerrar 21 días, ¿entienden? Todo el periodo total de incubación desde el inicio hasta la finalización. Esto es muy importante que sepan todos ustedes, la replicación del virus. Ustedes vayan fijándose en estos hombrecitos A, B, C, D. Pues el sarampión, ¿por dónde ingresa? Se adquiere como una infección del tracto respiratorio. De ahí que vamos a hablar la prevención, las medidas de aislamiento, sin pánico. La segunda viremia B se disemina del ingreso del virus. Se va a diseminar pues por todo el sistema donde existe células linfoides, desde las amígdalas, adenoides, amígdalas, el timo, va a ir al bazo, al apéndice y todos los nódulos linfáticos que tenemos en el organismo, como una primera viremia. La segunda viremia es más prolongada, o sea, en más días. Este virus del sarampión ya se distribuye por todo el organismo, de ahí vienen sus complicaciones, sí que son terribles. Y de los pacientes, ¿qué van a hacer? Los pacientes van a excretar en gran cantidad el virus del sarampión durante la fase catarral, que es mediante las gotitas, o sea, vía aerosoles, ¿no? Las gotas. Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta las medidas. Esto es muy importante, la replicación del virus, en cuanto a qué. Tiene baja capacidad de mutación, o sea, no vamos, la vacuna es la misma desde el año 1963, que la descubrió un inglés, por supuesto, y no hay otra que la pueda, digamos, reemplazar. Algunos cambios en la estructura del virus salvaje, algunos, pero dentro de la estructura del virus salvaje, durante algunos brotes, ni siquiera interfieren con la eficacia de la vacuna, como no ocurre así con otras que tenemos, ¿no es cierto? Siendo un virus. La tasa de reproducción o radio de contagio, que se llama R sub 0, es el número de casos esperados, es el número esperado de casos secundarios que un enfermo puede generar durante su periodo infeccioso en una población susceptible. De ahí la preocupación a nivel nacional, internacional y mundial, porque es tan transmisible que si uno ve, tenemos virus, hepatitis C,
Este es el paciente que va a contagiar, diríamos, transmisible para 2 pacientes o personas. Ébola, lo mismo. Tenemos el VIH, 4. El virus del SARS y SARS-CoV-2, solamente 4, ¿se acuerdan? La parotiditis ya aumenta su perímetro, diríamos, y contagia a 10 pacientes o personas. Pero he aquí el virus más contagioso, ¿cuál es? Esa es la preocupación. A 18 personas, un paciente. De ahí que hay que tomar en cuenta esto para tomar todas las medidas. Y es ahora por eso que quería recordarles, quizás muchos de ustedes saben, pero les hago un recuerdo para que ustedes tomen en cuenta la preocupación que tenemos ahora en Bolivia. ¿Qué factores de riesgo existen para que un paciente tenga o pueda adquirir el sarampión? Primero, estamos en esto, nivel socioeconómico bajo. ¿Qué existe? Esta es la preocupación que les puse al inicio, la baja cobertura de vacunación, los antivacunas, que arruinan todo. La edad menor de 2 años, esos niños a los que tenemos que ahora nuestra preocupación y tener buenas coberturas. La inmunodeficiencia adquirida, muchas de esto justamente los pacientes que tratamos en el hospital, yo no puedo vacunarlos si no tienen un buen CD4, o sea, su nivel de inmunidad está alto. Entonces, tienen el riesgo y tienen 50% más que un niño que no tenga el VIH. La desnutrición grave, que tenemos pacientes todos los días, y la deficiencia de vitamina A. Entonces, los brotes de sarampión pueden ser especialmente mortales, como lo dice la OMS, y al final vamos a ver que de 2 pacientes, uno puede morir en países que tenga la enfermedad, países que estén sufriendo desastres naturales o conflictos o recuperándose de ellos, y somos muchos los países, que todo el mundo, por la pandemia. De ahí que los daños a la infraestructura sanitaria y a los servicios de salud van a interrumpir la inmunización sistemática. Es lo que hizo durante el 20, 21 y 22. Y el hacinamiento en los campamentos de refugiados y desplazados internos aumentan el riesgo de infección. Esto es muy lo que está ocurriendo en Israel, Gaza, también va a perjudicar mucho esto de los niños no inmunizados. Las manifestaciones clínicas. Esta y la próxima, por favor, tomen atención para saber cuándo tenemos que pensar y qué presenta el sarampión. Sarampión se caracteriza por esta triada: fiebre, tos, coriza. Coriza es el catarro de vías aéreas superiores, es cuando los mocos, y conjuntivitis, sin secreción. Es el enantema en las mucosas, ¿no? En la piel es exantema. Entonces, porque sé que hay muchos, invité también a los internos y residentes. El enantema y la mucosa oral se van a manifestar como las llamadas manchas de Koplik, que no es muy frecuente ver. Les decía que yo en 100 he visto 10. ¿Por qué? Porque depende, van a ver en qué momento se presenta y cuándo acude el paciente. El exantema maculopapular, que es la que comienza en la cara, a diferencia de otras, extendiéndose al tronco y extremidades. O sea, su diseminación es centrífuga. Las formas atípicas, justamente las que no son las de esto que estamos hablando, se va a presentar en niños inmunocomprometidos. De los inmunocomprometidos son los desnutridos, fuera de las inmunodeficiencias primarias, secundarias como el VIH y las secundarias a quimio, a corticoides, etcétera, etcétera. Voy a hacer énfasis en esta otra que quiero que me sigan, porque acá, ¿cuándo y cómo se presenta? No es que va a aparecer todo al mismo tiempo. Primero que dijimos, tos, coriza, los mocos, conjuntivitis. Es lo que les decía, la carita sucia. Entonces, ¿qué tenemos? Conjuntivitis, los ojos lloran, el niño tiene fiebre, tiene tos, sus moquitos chorrean y bueno, él se va a tocar la nariz, ojos y su carita se va a ensuciar. Entonces, esto es típico, pero tan típico que no puede haber, si no hay esto, no es sarampión. Y, por supuesto, la fiebre se va a presentar, bien sea por el cuadro, los días de la enfermedad, dentro de los primeros días, que a veces ahí se confunde con gripe, con muchas
infecciones virales, porque todavía no está el exantema. Cuando, esta es la carita sucia, que la mamá se preocupa porque tiene fiebre, los ojos lloran, la nariz llora, tiene tos seca. ¿Cuándo aparecen las manchas de Koplik? Las manchas de Koplik van a aparecer entre el segundo o tercer día y que van a durar más o menos 4 a 5 días, pero a veces menos. Esto es lo más fugaz que puede haber, por eso también es identificado de esta manera. ¿Y qué son las manchas de Koplik? A nivel del segundo molar, por donde está el conducto de Stenone, es donde se va a manifestar en esta mucosa y nosotros vamos a ver como si estarían tirando sal, echando término que utilicen, a nivel de esta mucosa yugal. Es así, no es como el hongo se pega como el yogur. Esto es como estaríamos tirando sal, unos gránulos. Estas son las famosas manchas de Koplik, pero como aparece, desaparece. Por eso de ahí que por ahí, si la mamá no acudió con estos síntomas al médico y ya tiene esto, no vamos a encontrar. Posteriormente, ¿qué aparece? Recién entre el 3,5, 4 a 5 días va a aparecer el exantema. Cosa que, ven, antes hay un cuadro inespecífico, pero no es inespecífico con esta carita sucia que les presenté. Y después aparece mancha de Koplik muy fugaz y aparece el exantema de aparición centrífuga. Es la carita, les decía, lloran los ojitos, la nariz, la tos, está rojo, y el exantema que va a aparecer en la carita se va a distribuir hacia el tronco y las extremidades. La fiebre persistente. En esta enfermedad quizás es donde existen los picos más altos, ¿ya? Mucho más alto inclusive con influenza, en forma general. Bueno, para recordar, esas son las manchas de Koplik. Esta es la coriza, esta carita es típica y si tendría los ojitos estarían recolorados como en la previa que les mostré. Acá tenemos el exantema, esta enfermedad llamada antiguamente alfombrilla. Esta enfermedad, ¿por qué? Porque si hacemos una palpación, todo es menudito, re chiquitas son el exantema micropapular, suave, y la misma se mantiene en todo el tronco, extremidades. Es un exantema no vesicular y no es pruriginoso, a diferencia, ¿no?, de pensar que está pasando una alergia. Esto es diferente. Está con los ojitos rojos, con esta carita sucia. Pero a veces se presenta de una forma inespecífica en un niño desnutrido o de bajo peso. Esto después va a ir a un periodo de descamación, ¿ya? ¿Y dónde va a empezar? Como empezó. La primera que apareció a nivel de cara va a empezar a descamarse, después extremidades, tronco, y así sucesivamente. Complicaciones. Vamos a ir, espero las preguntas, pero déjenme terminar. Y esto es lo grave, y acá sí es lo que vivió el paciente. Puede haber neumonía, y puede ser una neumonía grave, muy grave. El tipo laringitis, que los autores llaman como un Krupp, una bronquiolitis secundaria a sarampión, bronquiectasias secundaria a sarampión. Es muy frecuente la otitis media aguda y que muchos pacientes que habían tenido y se acuerdan que cursaron con sarampión, pues con secuela de hipoacusia por sordera. Esto es aguda temprana, es el ejemplo del niño que está en Oruro y que tiene su neumonía. La aguda tardía es la más grave y que tiene una mortalidad elevada y que no quisiéramos que tengamos pacientes con esto, es la meningoencefalitis postinfecciosa con mortalidad, yo diría mayor al 90%, porque si de 2 pacientes uno se muere, justamente esta complicación. Esto es fácil de ver, y muchos que hemos vivido epidemias en diferentes países hemos visto. La tardía grave sí nunca la vi, pero también hay que pensar en cuadros que no tengamos diagnóstico y que el paciente presente una parencefalitis esclerosante subaguda, etiología determinar, y pues haciendo una buena anamnesis nos dirá es 1 en 1.000.000. Una vez que sabemos la clínica, sabemos los signos, los síntomas, sus complicaciones, ¿qué tenemos que hacer?
este paciente tenemos que hacer el diagnóstico mediante pruebas serológicas, que en las pruebas serológicas la determinación de anticuerpos se hace mediante el ELISA, ¿no es cierto? Mediante la determinación de IgM, IgG. Y acá dice una seroconversión de IgG en sueros pareados cuando existe, por ejemplo, nosotros hemos tenido un paciente el viernes. El viernes se realizaron estas pruebas, el resultado son no reactivos, es decir, no puede ser negativo. ¿Qué nos pide el INGLASA? El Instituto Nacional de Laboratorio de Bolivia, que está en La Paz y es donde mandamos la muestra, que una vez que, digamos, fuera un paciente casi que por clínica decimos es sarampión, es el caso del paciente porque él ya no tiene ningún exantema, debería tomarse otra muestra cuando desaparece el exantema, que duraría hasta una semana. Este no es el caso porque se resolvió en 48 horas su exantema, entonces tenemos que pensar que fue un exantema súbito o de otra causa. Y las pruebas virológicas, que cuando realmente es necesario, como Naida les dijo, el primer caso, se llegaron a hacer la PCR en tiempo real, ¿no? Si realmente amerita, entonces tenemos que hacer esto, también se